Me llamo Nuria y vivo en un pueblo de Galicia. Mi pueblo está cerca del mar, en el norte de España. Esta mañana he salido de casa muy temprano. El cielo está gris, pero no llueve. Quiero caminar hasta el Faro Viejo. El faro está en lo alto de la costa. Desde el pueblo se ve una luz blanca por la noche. He puesto agua y pan en mi mochila. También he llevado una chaqueta porque hace viento. El camino empieza detrás de la iglesia. Primero paso por un bosque pequeño. Los árboles son verdes y el suelo está húmedo. Huele a tierra y a mar al mismo tiempo. Después de 20 minutos veo el agua. El océano Atlántico es enorme y azul oscuro. Las olas son grandes y hacen mucho ruido. En el camino se he encontrado a un hombre mayor. Él lleva un perro pequeño y marrón. «Buenos días», me ha dicho con una sonrisa. «¿También va usted al faro?», le pregunto. «Sí, voy allí casi todos los días», responde. El hombre se llama Manuel y tiene 70 años. Caminamos juntos y hablamos del pueblo. Manuel me cuenta una vieja historia. «Mi padre trabajó muchos años en este faro», dice. «Él cuidaba la luz durante toda la noche. Los barcos necesitaban esa luz para no chocar». Escucho a Manuel con mucha atención. El viento es más fuerte cerca de la costa. Me pongo la chaqueta y sigo caminando. El camino sube entre rocas grises. Hay flores amarillas pequeñas por todas partes. Por fin llegamos al faro. Es blanco, alto y muy bonito. La puerta está cerrada, pero eso no importa. Nos sentamos en una roca grande. Desde aquí, el mar parece infinito. He sacado el pan de mi mochila. Comparto un poco de pan con Manuel. El perro también quiere comer. Le doy un trozo pequeño y él está contento. «Este es mi lugar favorito del mundo», dice Manuel. «Cuando estoy triste, vengo aquí a mirar el agua». Entiendo muy bien sus palabras. El aire limpio y el sonido del mar me calman. De repente sale un poco de sol. La luz cae sobre las olas blancas. Es un momento perfecto y muy tranquilo. He sacado una foto con mi teléfono, pero sé que la mejor foto está en mi memoria. Después de una hora decidimos volver. Manuel camina despacio, pero nunca se cansa. «¿Vas a volver otro día?», me pregunta. «Sí, seguro que sí», le respondo. Bajamos juntos por el mismo camino. Cuando llegamos al pueblo, ya es mediodía. Manuel me da la mano y se va a casa. Hoy he aprendido algo muy importante. Un buen camino no siempre necesita un destino. A veces, lo importante es la compañía. Esta noche voy a mirar la luz del faro y voy